Hola, qué bueno que estés aquí de nuevo en mi canal. Recuerda, mi nombre es Diana Isabel García, soy otorrinolaringóloga y soy laringóloga y fonocirujana. Y aquí en este canal encontrarás un contenido muy diverso de cosas o asuntos que tienen que ver con la otorrinolaringología. Y más adelante seguramente publicaré otros asuntos que tienen que ver con el ser humano en general. Entonces te recomiendo que te suscribas, que me sigas también en las redes sociales. Hoy tengo un tema para ti que es los cuidados posquirúrgicos o los cuidados después de cirugías nasales. Aquí tengo otras listas de otros cuidados posquirúrgicos para que revises, cuidados de adenoidectomía, cuidados después de la cirugía de amígdalas, etc. Y hoy vamos a hablar entonces de cirugía funcional de senos paranasales y nariz. No me estoy refiriendo a la cirugía estética, eso es una salvedad. Estoy hablando de cirugías que tienen que ver con la parte respiratoria como tal. Entonces estoy hablando de septoplastia, que quiere decir aquellas cirugías que se hacen del tabique. Estoy hablando de turbinoplastia, que son las cirugías que se hacen de los cornetes. Y estoy hablando de las cirugías de senos paranasales, las que se hacen por sinusitis, poliposis, etc. Entonces, lo primero que quiero que sepas es que si eres mi paciente, estas son las instrucciones que yo le doy a mi paciente. Si vas a ser sometido a esta cirugía y eres de otros cirujanos, esto te puede ayudar. Y si eres paciente de otro cirujano o conoces a alguien que lo operaron y le puede ayudar también, entonces puede ver este video. Siempre les hago la salvedad que estas recomendaciones que yo doy son las que doy a mis pacientes. Si hay otras recomendaciones que van en contraposición con lo que tu cirujano te dice, haz lo que tu cirujano te dice. Ok, esto es un aspecto importante. Pero en general, pues no vamos a encontrar algo muy contradictorio. ¿Listo? Quiero contarte también algo, y es que hay una serie de mitos en relación a la cirugía de nariz y senos paranasales, y es que es una cirugía muy dolorosa. Y eso realmente no es cierto. Las cirugías nasales, incluso las cirugías estéticas, son poco dolorosas a nivel de la nariz. ¿Por qué? Porque generalmente el dolor que se produce después de un procedimiento quirúrgico tiene que ver con la movilidad. Es decir, si te operan una mano y la mueves, te va a doler. Pero en la cara, como no hay una movilidad, entonces no va a haber mucho dolor. Y bueno, ya hay personas que tienen unos umbrales o unas tolerancias distintas al dolor que requieren de pronto otras aproximaciones que se pueden hacer. Lo otro que se tiene mucho miedo en relación a la cirugía de nariz son los taponamientos nasales. La gente tiene una idea de que los taponamientos son muy dolorosos, de que todo paciente que se va a cirugía va a tener unos tapones gigantes, y eso tampoco es cierto. En mi caso, por lo menos, no utilizo los tapones, y en caso de que los necesite tiene que ser porque algo sucedió, o utilizo unos tapones que son muy suaves y que realmente no se necesitan a veces ni retirar, sino que ellos mismos se reabsorben o se quitan solos, o yo se los quito en el postquirúrgico de una manera muy suave y delicada, y no es una cirugía dolorosa. No es doloroso retirarlo. Ahora, sí es una cirugía incómoda, obviamente. ¿Incómoda para quiénes? Incómoda para aquellos pacientes que respiran por su nariz normalmente. Aunque ahí estaría la duda, porque si te estoy operando en la nariz es porque realmente no respiras normalmente. Entonces, ¿qué es que no voy a poder respirar por la nariz? Bueno, pues realmente no respirabas por tu nariz, entonces no va a haber mucha diferencia. Y si la hay, pues es una incomodidad donde probablemente va a pasar en unos días, y ya para tener una respiración total y absoluta pueden pasar algunas semanas, pero tú vas a poder respirar por tu boca, y esa respiración pues va a ser un poco incómoda, pero te voy a recomendar, por ejemplo, que utilices hidratantes, humectantes labiales para que no se te sequen mucho los labios, y tomar mucho líquido en ese postquirúrgico. Eso sería como el aspecto incómodo de la cirugía, esa sensación de taponamiento. Pero de resto, como te digo, el dolor es un dolor que es muy, muy tolerable. Ahora entremos en materia. ¿Cuáles son esos cuidados postquirúrgicos de esas cirugías? Entonces, es recomendable que mantengamos la cabecera elevada después de la cirugía. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando esté acostado utilice 2 o 3 almohadas, que cuando vaya a dormir entonces utilice 2 almohaditas, o sea, la cabeza elevada. ¿Por qué es eso? Para disminuir el riesgo de sangrado. ¿Listo? Entonces esa es una de las indicaciones, cabecera elevada. 2, podemos utilizar hielo en algunas ocasiones si uno ve que hay algo de sangrado, o si hacemos, por ejemplo, algunas rectificaciones de desviaciones de la nariz externamente. Y ese hielo se va a poner en la región de los pómulos y en la región de la frente, nunca contra la nariz propiamente dicha, sino en esas zonas, y siempre protegido para no quemar
la piel de esas zonas. Bueno, otra es el reposo. Es muy importante el reposo. El reposo porque uno de los riesgos de las cirugías nasales es el sangrado. Y en la medida en que tú hagas actividades va a ocurrir más riesgo de que haya sangrado. Entonces hay que estar quietecito. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que puedes estar en tu casa, puedes ver televisión, puedes ir al baño, pero no te recomiendo que hagas actividades físicas como caminar en la calle, exponerte al sol, exponerte a actividades deportivas. Para eso se va a requerir un tiempo. En general, para una septoplastia, una turbinoplastia, una cirugía de senos paranasales, uno le recomienda que sean 2 semanas de no hacer ejercicio. ¿Sí? Luego de 2 semanas puedes empezar a hacer ejercicio y en algunos casos, eso ya depende del abordaje que se haga, se recomienda que los deportes de contacto, que son por ejemplo el fútbol, el básquetbol, cosas donde puede haber traumas, sean después del primer mes de la cirugía. Tampoco recomiendo piscinas, no es bueno estar en piscinas sino después del primer mes de la cirugía. Ahora, siempre que hacemos, entonces, o por lo menos hago esas cirugías nasales, les voy a recomendar lavados nasales. Y esos lavados nasales van a empezar usualmente después del tercer día de la cirugía. Y los lavados te los voy a solicitar de diferentes formas, que puede ser con jeringa o que pueden ser con dispositivos que te voy a enviar. Entonces, hasta ahora llevamos cabecera elevada, reposo, llevamos también el asunto de los lavados nasales. Y vamos también a tener un cuidado con la dieta. En el primer día después de la cirugía no vamos a consumir alimentos fuertes, pesados, como con alto contenido de grasas, sino que al otro día podemos empezar con comida normal. Ese primer día te digo que te comas algo suave, puede ser un arroz, una sopa, pollo, pero cosas que no estén calientes. Y todos estos días es importante eso, que los alimentos no estén calientes, por lo menos los primeros 10 días. Esos alimentos deben ser fríos o al clima. Te convienen mucho las cosas frías, las paletas, los helados, las gelatinas. Todo eso te va a ayudar a disminuir los riesgos de sangrado. Esa sería mi otra indicación. Obviamente que consumas los medicamentos que te recomiendo o que te recomendó tu médico. No tomes otros medicamentos que te digan las otras personas, porque eso puede alterar la cicatrización y también puede producirte sangrado. Tiene que ser un médico el que te indique qué medicamentos usar. En otro aspecto importante es que debes evitar el sol. Entonces, si por ejemplo hacemos esas osteotomías que te digo, o estás equimótico, o sea, tienes morados, es importante no solamente ponerte el hielo como te conté, sino que evitar el sol. Entonces, usar antisolar y ponerte gorra. ¿Qué otra cosa es muy importante? Es ir a las revisiones. No faltes a las revisiones, porque en las revisiones es que vamos a poder apreciar cómo va tu posquirúrgico y vamos definiendo cuáles son los cuidados que hay que tener. Vamos a hablar de los signos de alarma. Los signos de alarma en una cirugía, cualquiera que sea, específicamente, o hablando en este caso de la nariz, es el sangrado. Si hay un sangrado abundante, es que tenemos que ir a urgencias. Un sangrado leve, es decir, que haya moquitos con sangre o que haya saliva con sangre, eso es normal. Pero que ya haya una salida constante de sangre y que haya unos coágulos por boca constantes, eso ya nos indica que estamos teniendo una complicación y hay que asistir a urgencias. Esa es una. La otra es la fiebre. Si tú tienes una fiebre alta, hay que consultar por urgencias. No es normal tener fiebre en un posquirúrgico. Y también el dolor incontrolable. Si a pesar de los medicamentos que tú estás utilizando, el doctor te mandó o yo te mandé, y tú sigues con dolor, aquí está pasando algo y es importante consultar por urgencias. Recuerda suscribirte, recuerda darme likes, escribir y sígueme también por Instagram. Acá te dejo mi Instagram para que me contactes también por allá. Ya tengo una publicación mucho más periódica. Otro aspecto que te quiero mencionar es que en algunos pacientes dejamos unas placas dentro de la nariz que se llaman placas septales, y esas placas se dejan 10, 12 días, incluso un poquito más de tiempo, y eso se retira pues en estas revisiones posquirúrgicas. Por eso es importante que utilicemos los lavados nasales, además porque para que no se peguen esas placas, además porque no vas a poder sonarte tu nariz. Entonces, para limpiarla es que vamos a utilizar los lavados. Entonces, te animo a que estés tranquilo. Aquí están las instrucciones. Hidrátate muy bien en esos días, reposo,
y contacta a tu cirujano o contáctame si tienes alguna duda o pregunta y mira este video las veces que quieras. Así también, si conoces a alguien que va a ser sometido a esas cirugías, compártelo para que esa persona pueda tener algunas bases de lo que va a pasar, ¿ok?